tardes. Vamos a empezar a ver el tema de pago dentro de las obligaciones civiles y comerciales. Cuando hablamos de pago podemos verlo desde un punto de vista o mencionarlo desde un punto de vista vulgar, como decimos comúnmente y llamamos comúnmente al pago como el cumplimiento de las obligaciones de dar dinero. Por lo general, cuando hablamos de pago, pensamos inmediatamente en un deudor entregándole dinero a un acreedor. Desde otro punto de vista o desde otra mirada, desde otro enfoque, también hay un sentido más amplio del vocablo pago que se refiere a cualquier modo de solutio, es decir, a cualquier modo de extinción de las obligaciones, aunque el acreedor no se satisfaga en especie. Recordemos que satisfacción en especie para el acreedor es precisamente aquellos casos donde recibe el mismo objeto al que se comprometió el deudor al contraer la obligación, sea lo que sea. ¿Sí? Si se pactó entregar un libro, tendrá que entregar un libro y no puede entregar otro libro, aunque sea del mismo formato, parecido o del mismo autor. Entonces, en un sentido amplio se dice también como pago a cualquier forma de extinción de la obligación, aunque no se satisfaga el acreedor en especie. Para nosotros, el término es bien concreto. Para nuestro derecho, el pago, y lo dice el artículo 865 del actual Código Civil y Comercial de la Nación, también lo decía el 725 derogado del Código Civil, pago es el cumplimiento de la obligación, de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Entonces, es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Acá hay que tener en cuenta bien claro qué es pago. ¿Por qué? Porque de la definición de pago podemos luego, ante cualquier eventualidad, aclarar muchas dudas. Para hablar de pago tenemos que hablar de un cumplimiento específico, espontáneo, íntegro y oportuno de la prestación que hace al objeto de la obligación. ¿Por qué espontáneo, íntegro, oportuno? Bueno, por lo siguiente, que sea espontáneo significa que el deudor cumple en la primera oportunidad que tiene para hacerlo con la obligación. Es decir, el acreedor no tiene que accionar contra él. Espontáneamente el deudor cumple. Por eso hablamos de un cumplimiento espontáneo. Íntegro, porque tiene que ser toda la prestación a la que se obligó a cumplir el deudor, ¿sí? No por partes. Después vamos a ver bien el tema de integridad de pago. Pero en principio, si se obligó a entregar una determinada suma de dinero, bueno, es esa suma y no una parte la que debe entregar. Si se obligó a entregar un auto, tiene que entregar ese auto. Entonces, cumplimiento, dijimos, espontáneo, íntegro, oportuno, es decir, en el momento que tiene que cumplir, que no haya mora, ¿sí? Espontáneo, íntegro, oportuno, son las características que tiene que tener ese cumplimiento para que nosotros podamos hablar desde el punto de vista de nuestro derecho de pago, ¿sí? Si el deudor no cumple espontáneamente y el acreedor tiene que accionar en contra de él, embargarlo, por ejemplo, ya no será un pago. Si cumple una parte y otra parte no, y eso no está pactado de antemano, el pago por partes, tampoco va a ser técnicamente un pago. Si se obligó a pagar entregando, por ejemplo, 12 clases de inglés o de algún idioma o un auto, y en vez de eso
entrega una suma de dinero, tampoco es pago, porque el objeto de la obligación era otro. Entonces, repito, para que haya pago tenemos que tener cumplimiento específico, es decir, aquello con lo que el deudor se obligó, íntegro, la totalidad, espontáneo, no tiene que el acreedor reclamarle nada, no tiene que andar buscándolo, corriéndolo, accionando en contra de él, porque el cumplimiento es espontáneo por parte del deudor, y oportuno, porque lo hace en el momento en que debe hacerlo. Esto es técnicamente para nosotros un pago, más allá de las otras acepciones que, como decíamos en un comienzo, es lo que a veces parece como aparece vulgarmente en el lenguaje. Para nosotros, pago es esto. Y el pago es importante porque es aquel que termina extinguiendo la obligación, digámoslo de esta manera, como por muerte natural. Es el cumplimiento natural. Tenemos el pago como cumplimiento. Es importante porque siempre se dijo que la obligación lleva dentro de sí el germen de su propia muerte. Es decir, la obligación nace para ser cumplida. ¿Y cómo se cumple? A través del pago, con todos estos requisitos o estas características que mencioné recién. ¿Cuáles son los elementos del pago? Que después lo vamos a ver uno por uno en forma más detallada. Los sujetos de pago, que pueden ser solvens, que es quien paga, o accipiens, quien recibe el pago. Después tenemos el objeto de pago, que es aquello que se paga mediante un acto positivo de dar o hacer, o mediante un acto negativo, una abstención. Si es una obligación de no hacer, la persona que está pagando, el deudor, paga absteniéndose de realizar determinado acto. Tenemos también una causa fuente. Cuando nos referimos a fuente, nos estamos refiriendo a de dónde viene, de cuál es el motivo. Bueno, la causa fuente precisamente es la deuda anterior. Si se paga es porque hay una deuda anterior. Y la causa fin, que es la extinción de la deuda. El pago tiene como causa fin, como finalidad, extinguir la deuda. Por eso, cuando se paga por error, el pago es repetible. Lo que hay que tener en cuenta es que los medios para obtener el pago siempre tienen que ser medios lícitos. ¿Por qué? Porque el derecho no contempla y da lugar precisamente a repetición a aquello recibido, y no es pago, por medios ilícitos. Por ejemplo, porque al deudor se le induce a error o dolo engaño o por fuerza o intimidación. La gran pregunta es, ¿cuál es la naturaleza jurídica del pago? Para algunos era un mero acto lícito y decían, bueno, el sujeto que paga no persigue un fin jurídico, sino un simple resultado material. Entonces, decían, el pago en verdad es un mero acto lícito. Aquel que paga, paga porque está realizando un acto lícito y nada más, no persigue ninguna finalidad jurídica. Esta teoría en verdad no es adecuada, porque quien paga está a derecho y así realiza un acto jurídico. Por ejemplo, una persona que va a su trabajo, cumple con sus tareas, es verdad que quizás no esté pensando en que está pagando, sin embargo, poniendo su fuerza de trabajo y realizando sus tareas, está realizando un pago que tiene fin jurídico, lo tenga en mente o no, lo más probable es que no lo tenga en mente, no esté pensando estoy pagando. Sin embargo, esta es la consecuencia que le otorga el derecho. Otra de las teorías sobre la naturaleza jurídica es el acto debido. Carneluti y Galli distinguen entre actos permitidos
o negocios jurídicos, actos prohibidos o ilícitos, y en el medio ponen los actos impuestos o debidos. Y dice que en estos actos impuestos o debidos, el sujeto no es libre de obrar o no porque está constreñido a realizar ese acto. Esto de que el pago sea un acto debido no esclarece en verdad la naturaleza jurídica del pago. ¿Por qué? Porque en verdad no toma en cuenta el fenómeno intencional. Si bien el deudor está constreñido a cumplir, también podría decir no cumplo y quedo sometido a las consecuencias que el derecho asigne a mi falta de cumplimiento. Entonces, importante saber que el deudor tiene la intención de pagar y es importante su intención de pagar y decir que es un mero acto debido no esclarece la naturaleza jurídica, máxime teniendo en cuenta que hay otros actos debidos que no son el pago. Por ejemplo, el deber del legatario de vender un inmueble o esa venta va a ser un acto debido y es el cumplimiento de un legado y no es un pago. Nosotros creemos que el pago es un acto jurídico, ¿sí? Cuya finalidad es extinguir una obligación. Hay un elemento que es muy importante que se denomina animus solvendi. El fin inmediato del pago es extinguir la obligación. Y el deudor, para que haya pago, tiene que tener animus solvendi, que es el ánimo de pagar, la intención de pagar. Si no tiene esa intención de pagar, no hay pago. Por más que esté entregando lo que realmente debe y por más que haya una traslación de un determinado bien de una parte a la otra o que esté entregando algo o realizando algún acto positivo o negativo. Es importantísimo que el deudor tenga animus solvendi, que es la intención de pagar, la intención de pago. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué pasa si el deudor no tiene la intención de pagar, pero tiene que entregar algo igual, por ejemplo, una suma de dinero porque le cortan, no sé, el suministro de energía o porque teme que luego las consecuencias sean peores? En ese caso, para nosotros técnicamente no hay un pago, ¿sí? Porque es precisamente está la ausencia del animus, del animus solvendi, del ánimo de pagar. Técnicamente no hay un pago. ¿Qué es lo que pasa cuando el deudor paga bajo protesta? Se reserva el derecho de ulteriormente discutir sobre la legalidad o sobre la procedencia o no de esa supuesta deuda. Ahora, ¿qué pasa cuando el deudor entrega algo que era lo que realmente tenía que entregar y el acreedor lo recibe? Bueno, en ese caso tampoco hay un pago porque el deudor no tuvo animus solvendi. Sin embargo, el acreedor va a retener eso que recibió, ese cumplimiento de la prestación que recibió porque realmente tiene derecho a tenerlo, ¿sí? Pero técnicamente no tenemos un pago. Esto es la parte, digamos, general de la explicación genérica, la parte más primera de lo que es el pago. Después tenemos que ver sujetos, objeto de pago, los principios y demás, que lo dejamos para otro momento.